Hola, bienvenidos a Carbono Vivo. En este vídeo os voy a dar 7 argumentos científicos con los que se tumba por completo la idea de la crisis climática. Sí, has oído bien. Quienes me conozcáis sabéis que en este canal he hecho ya muchos vídeos hablando sobre la crisis climática, sobre lo preocupante que es, pero ha pasado bastante tiempo desde que subí vídeos y las cosas han cambiado un poco, porque he estado investigando sobre este tema en profundidad y cuando lo haces te das cuenta de que es un tema muy complejo, con muchos matices, así que en este vídeo voy a describiros argumentos que realmente hacen dudar hasta los más expertos de si el cambio climático es algo preocupante o no. Y bueno, mi idea inicial para este vídeo era desde el principio posicionarme como negacionista del cambio climático, pero como sé que hay gente que no va a llegar a la parte del vídeo importante que hay que llegar y no quiero que esto se malentienda, por ahora digo que no voy a dar mi posición es absolutamente neutra. Ahora voy a dar estos 7 argumentos negacionistas y luego vamos a ver si hay o no hay respuesta ante ellos. Así que este vídeo puede o bien ser la muerte de la idea de la crisis climática o la muerte del negacionismo climático, porque ya os digo que voy a comentar los argumentos más potentes que existen sobre el negacionismo climático. Así que sin más dilación, vamos con el primero. Argumento número 1. El clima cambia constantemente y la Tierra ha pasado por épocas mucho más calurosas y llenas de vida. Hoy la gente se vuelve loca con que el cambio climático nos va a matar a todos, va a exterminar la vida y va a dejar a la Tierra igual de infernal que Venus. Pero cuando miramos la historia de la Tierra, vemos que la época actual es de hecho una de las épocas más frías de la historia del planeta y han habido épocas mucho más calurosas. Por ejemplo, en la era de los dinosaurios, a finales del Jurásico, la temperatura media de la Tierra era 10 grados superior a la media actual y la concentración de CO2 en la atmósfera de por aquel entonces era de unas 2000 partes por millón en comparación a las 400 partes por millón actuales. Incluso el mar Ártico era como un mar del Caribe y te podías bañar perfectamente en él. Y la vida por esa época rebosaba, no había ningún tipo de crisis ni extinción masiva. Por tanto, ¿por qué en esa época no pasaba nada y justo ahora en esta crisis climática se supone que estamos acabando con el mundo? Argumento número 2. El CO2 no puede influir en el clima porque es más denso que el aire. Si tenemos un poco de conocimientos en física, sabemos que el CO2 es un gas más denso que el aire en general y como tal se acumula en las zonas más bajas de la atmósfera. Además, sabemos que para causar el efecto invernadero un gas tiene que estar sobre las 10 kilómetros de altura y si el CO2 es más denso que el aire no puede alcanzar esa temperatura. Por tanto, el CO2 no puede ser causante del calentamiento global y por tanto nosotros con nuestras emisiones mucho menos. Argumento número 3. Es la actividad del Sol y no nosotros quien está causando el calentamiento global. Todos sabemos que el Sol es el motor del clima terrestre, quien causa que el clima se caliente y quien causa las glaciaciones cuando nos alejamos un pelín del Sol. Por tanto, una pequeña variación en la actividad solar va a generar cambios enormes aquí en la Tierra. Hoy en día los astrofísicos saben de sobra que el Sol tiene varios ciclos de actividad solar donde su actividad va aumentando y disminuyendo. Y resulta que el siglo pasado, el siglo XX, coincidió con una época de máxima actividad solar, que curiosamente se corresponde con ese leve aumento de la temperatura aquí en la Tierra. Y no, esto no es una coincidencia. Esto demuestra claramente que es el Sol y no nosotros quien está causando este calentamiento global. Y este ciclo solar terminó hace unas décadas, por tanto es muy probable que en las siguientes décadas el clima de la Tierra vuelva a enfriarse poco a poco. Ya lo veréis, palabra de negacionista. Argumento número 4, y este ya os va a sorprender a más de uno. La frecuencia de fenómenos climáticos extremos como los huracanes, las lluvias torrenciales o los tornados no ha aumentado. Uno de los grandes mantras de los científicos climáticos es que el cambio climático va a traer muchos más desastres naturales como lluvias torrenciales, huracanes, inundaciones y de todo. Pero cuando vamos a los datos vemos que no hay ninguna evidencia estadística de que haya habido un aumento en la frecuencia de estos fenómenos climáticos extremos. Y no lo digo yo, lo dicen muchos registros y estudios científicos. Os lo dejo en la descripción de este vídeo. Además, una de las cosas que los alarmistas climáticos no te dicen es que aunque hubiese un mayor número de eventos climáticos extremos, las muertes que están habiendo por cada evento están disminuyendo. Se sabe que entre ahora y el año 1900 las muertes en cada evento climático extremo se han reducido en 80 veces, gracias a las mejoras en las infraestructuras, la sanidad y la prevención de estos riesgos. Argumento número 5, y este ya a más de uno le va a petar la cabeza.
La superficie de la Antártida no solo no se está reduciendo, sino que está aumentando. Otro de los grandes mantras del cambio climático es que los casquetes polares se están reduciendo, los osos polares ya no encuentran dónde vivir, los pingüinos se mueren de hambre. Pero, ¿qué pasa con el mayor casquete polar del mundo? Que cuando vamos a las imágenes satelitales de la NASA y a muchos datos, vemos que la Antártida en los últimos 60 años no solo no se está derritiendo, sino que ha ganado superficie. ¿Cómo me explicas eso en un contexto de crisis climática? De verdad, ¿cómo me lo explicas? Quizás es que no hay una crisis climática. De nuevo, no lo digo yo, lo podéis ver en la descripción de este vídeo. Argumento número 6. La velocidad de la subida del nivel del mar no se está acelerando. Una de las típicas imágenes del cambio climático es la de la Estatua de la Libertad con el agua hasta el cuello por la subida del nivel del mar. Pero, cuando de nuevo vamos a los datos y a la historia de la Tierra, nos damos cuenta de que realmente venimos de una era glaciar que empezó a terminar hace unos 20.000 años. Y hace 20.000 años el nivel del mar del mundo era 50 metros inferior al actual, porque una gran cantidad del agua estaba almacenada en los glaciares sobre los continentes. Pero desde entonces, cuando esta era glaciar llegaba a su fin y el planeta volvía a calentarse, los glaciares terrestres empezaban a derretirse y el agua se empezaba a ir a los mares, provocando una subida del mar muy veloz. Una subida del mar que continuó hasta hace 12.000 años, cuando ya se acabó esta era glaciar del todo y se frenó. Pero aunque esta subida del nivel del mar se fue frenando, no terminó, sino que fue siguiendo pero más despacio. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Actualmente el nivel del mar sube a la velocidad de 3 mililitros cada década, que es exactamente la misma que la de los años 30 del siglo pasado. Así que no, esta subida no está provocada por nosotros, sino que es un evento natural que viene de hace ya 20.000 años. Y argumento número 7, el cambio climático no es más que un negocio. Todo esto que está saliendo hoy en día de la Agenda 2030, los ODS, la globalización, los impuestos al diésel, al carbono, al plástico, ¿no os dais cuenta ya? Es tan solo una estratagema política para meternos miedo con problemas ambientales que no existen y para controlarnos todavía más y sacarnos dinero y todas estas cosas. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y bueno, estos son los argumentos. Yo creo que más de uno estará dudando seriamente sobre si existe o no crisis climática, porque lo peor de todo esto es que estos argumentos tienen base científica, no son argumentos inventados. Por tanto, creo también que habrá algún negacionista con la sonrisa así, después de ver todas estas cosas. Pero antes de que los negacionistas os quedéis con esa sonrisa y los ecologistas con cara de mero, vamos a ver las respuestas a estos argumentos, porque sí, hay una respuesta para cada uno de estos argumentos. Argumento número 1 de que los cambios climáticos han ocurrido durante toda la historia de la Tierra y han habido épocas mucho más calurosas. Esto es 100% real, no hay nada que negar aquí. De hecho, el último gran calentamiento global que hubo en la Tierra ocurrió hace unos 55 millones de años, donde la temperatura subió muy rápido, alcanzando niveles brutales y donde se llegó a la llamada Tierra invernadero, que es justo lo contrario a la Tierra bola de nieve que ha ocurrido en épocas de glaciaciones extremas. En este cambio climático, el Ártico llegó a desarrollar bosques tropicales. Imaginaos el grado de subida. La cosa es que en los periodos de más subida de la temperatura de este cambio climático de hace 55 millones de años, el clima subía a 1 grado cada 2.000 o 3.000 años, en comparación al grado cada 100 años del calentamiento global actual. ¿Veis la diferencia, no? Aunque la temperatura de aquella época fuese más grande, el cambio climático actual está siendo mucho más rápido y no le está dando tiempo a los animales, a las especies, a la biodiversidad a adaptarse. Argumento número 2 de que el CO2 no puede causar el efecto invernadero porque es más pesado y denso que el aire. Bueno, este argumento es curioso, pero es muy fácil de refutar, y es que la atmósfera terrestre no es un vaso quieto, no es un recipiente quieto, es un lugar donde hay corrientes, donde hay vientos y los gases están continuamente mezclándose. Por tanto, el CO2 muy fácilmente alcanza esos 10, 15, 20 kilómetros de altura necesarios para causar el efecto invernadero. Argumento número 3 de que el Sol es el causante del calentamiento global. Sí, es verdad que el siglo pasado fue un periodo de máxima actividad solar, pero esta actividad solar terminó alrededor de los años 60 o 70, y mientras la temperatura de la Tierra ha ido subiendo cada vez más rápido, de forma exponencial, lo cual no tiene mucho sentido, porque por mucho que el calor del Sol se acumule en la Tierra durante más décadas, no tiene sentido que el clima de la Tierra siga subiendo cada vez más rápido cuando el Sol se está enfriando. Así que no, claramente el Sol no es el causante de este calentamiento global.
Argumento número 4 sobre que los fenómenos climáticos extremos no son más frecuentes ahora que hace 100 años. Sorprendentemente, hay algunas evidencias estadísticas de que sí, algunos eventos como los huracanes, tornados, lluvias torrenciales o las sequías en ciertas zonas del mundo son iguales ahora de frecuentes que hace 100 años. La cosa es que este argumento es bastante... porque se deja de lado algo importante, que es la intensidad de estos eventos. Y resulta que la intensidad de los huracanes, de los tornados y de muchos eventos climáticos extremos sí que es bastante más fuerte. Es decir, puede que a nivel mundial sigan ocurriendo 40 o 50 huracanes cada año, que son los mismos que hace 100 años. Pero estos huracanes son cada vez más fuertes, más intensos y ocurren en zonas donde no solían ocurrir huracanes. Además, otros eventos climáticos extremos como las sequías o las olas de calor sí que están claramente aumentando de frecuencia. Y según los modelos climáticos se espera que la frecuencia y la intensidad siga aumentando mucho más en las siguientes décadas. Lo cual tiene todo el sentido porque si hay más energía en la atmósfera, hay más actividad y hay mucho más facilidad de que hayan muchos más eventos climáticos extremos. Argumento número 5 de que la Antártida está aumentando su superficie. Este argumento puede resultar muy sorprendente porque realmente es verdad, la Antártida está aumentando su superficie. Pero esto no es para nada ninguna buena noticia, esto es una muy mala noticia, porque el hielo que está extendiéndose sobre la Antártida es hielo que antes estaba sobre el continente antártico y que ahora se está expandiendo por el mar, porque se derrite pero se mantiene como hielo. Entonces lo que está ocurriendo es que hay cada vez más hielo marino y menos hielo terrestre en la Antártida. Y ese hielo marino ya está aumentando el nivel del mar. Igual que cuando tú pones un cubo de hielo en un refresco, pues el agua sube. Así que sí, la Antártida está aumentando su superficie, pero básicamente porque el hielo ya se está empezando a derretir y deslizar. Además de que no podemos ignorar de ninguna forma la tremenda desaparición de los glaciares alpinos, de las montañas, que está habiendo en todo el mundo, porque está siendo realmente brutal. Argumento número 6 de que la subida del nivel del mar no se está acelerando. Este es otro argumento que puede tener sentido, pero es bastante engañoso. Porque sí, es verdad que el nivel del mar está aumentando de forma natural, levemente, pero esta subida sí que se está acelerando. Este argumento decía que la velocidad a la que sube actualmente el nivel del mar, que es de 3 mililitros por cada década, es la misma que en los años 30. Pero ¿qué pasa cuando abrimos un poco la lupa y vemos? Pues vemos que los años 30 fueron una anomalía, donde esa subida del nivel del mar se aceleró. Pero si vemos el resto de décadas de los últimos siglos, vemos claramente cómo la velocidad está aumentando poco a poco, gracias, como no, al cambio climático. Y argumento número 7 sobre que el cambio climático es un negocio. Este ya no es tanto científico como de opinión, pero vamos, que se refuta rápidamente. Aquí hay algo que todos tenemos que reconocer, y es que los combustibles fósiles, en cierto modo, son tremendamente maravillosos. Durante siglos nos han estado aportando una fuente de energía muy accesible, que básicamente nos ha permitido alcanzar el nivel tecnológico y de civilización que hemos alcanzado. La energía no es un recurso fácil de obtener, miradlo ahora con la subida de la luz. Y el hecho de haber tenido estas sustancias y compuestos con tanta energía densificada en poco espacio, realmente ha sido de gran ayuda para que todos podamos tener coches, transportarnos donde queramos, tener luz en casa. Entonces, el hecho de tener que renunciar a esos recursos para evitar una crisis climática, la verdad es que no suena mucho a negocio, es más bien una pena, una pérdida económica, porque realmente es una fuente de energía que todavía tenemos accesible, hay muchas reservas, pero debemos renunciar a ellas por el bien del planeta, por el bien de nosotros. Así que, aunque sí que hayan impuestos, aunque sí que haya control, aunque sí que hayan empresas y sectores que se vayan a beneficiar de todo esto, claramente el cambio climático no es un negocio, es una inversión que todos tenemos que hacer por el bien futuro de la humanidad y de la biodiversidad tal y como la conocemos. Así que nada, creo que con esto queda bastante clara cuál es mi posición. He querido hacer este vídeo porque realmente hay bastante negacionismo ahí fuera todavía y algunos argumentos realmente pueden convencer y engañarnos mucho, así que quería hacer este vídeo para realmente estudiarlos, verlos y tirarlos por la borda, como habéis podido apreciar. El negacionismo climático sigue siendo un problema porque de forma silenciosa lo que hace es entorpecer las medidas políticas y quitar ambición a los políticos y a la gente para realmente luchar contra esta problemática, porque si tú no estás seguro de si eso es real, pues realmente no te vas a esforzar y sacrificar tanto. Y siendo claro, si cuando yo sea viejo se habla de los corales como unos animales del pasado que el cambio climático extinguió, me voy a marcar un ramo con todo aquel que en su momento negó la existencia de este problema aún a sabiendas de que existía.
Espero que este vídeo os ayude a aclarar vuestras ideas, a debatir con quien haya que debatir y que hayáis aprendido un poco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Pronto vamos a hacer un resumen de las actualizaciones del IPCC que ha salido recientemente. Y nada, un gran saludo y nos vamos viendo. Hasta luego. Adiós.